Bien, mis amados hermanos, hemos visto anteriormente, hemos visto nosotros acerca de eh, digamos, de lo último que vimos fue aquellas cosas que se efectuaron en nuestra vida cuando fuimos salvos. Miramos algunas de ellas, vimos acerca de la regeneración, de la santificación, hablamos acerca también de cómo fuimos llenos del amor de Dios y fuimos limpiados por el Señor en esa experiencia. En esa misma secuencia de lo que nosotros estamos hablando, pasamos ahora, digamos, en este gran tema general que estamos compartiendo, verdades que nos ayudan en la búsqueda de la liberación del pecado. Hay algo que definitivamente tenemos que hablar y es cómo alcanzar la victoria sobre el pecado que asedia a nuestras vidas. Y definitivamente tenemos que decir que el camino a la victoria sobre el pecado que asedia nuestras vidas no es otro, sino el ser llenos del Espíritu Santo. La verdad es que solo Dios puede santificarnos a nosotros. Pero la verdad es que Dios no nos va a santificar a nosotros sin nuestra cooperación. Dios no va a santificar a nadie que no esté dispuesto a ser santificado por Dios. Dios no va a santificar a una persona, a un creyente, que no le permita a Dios obrar en su vida, que no permita al Espíritu Santo obrar en su vida. Así como en tantos otros aspectos de la vida cristiana, vemos que hay una mezcla de lo divino y de lo humano. En esto de la santificación ya vimos que tiene dos aspectos. El aspecto que obra Dios en el momento de nuestra salvación y también lo que nos corresponde hacer a nosotros. Una vez conocemos al Señor, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Esa es la otra parte de la santificación. Nosotros no podemos decir simplemente que la santificación y la victoria sobre el pecado se da únicamente por la intervención de Dios en nuestra vida sin que nosotros hagamos nuestra parte. No podemos decir definitivamente eso, porque ciertamente hay una parte que hace Dios en cada una de nuestras vidas, pero por supuesto está la parte que obra el Señor en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así que mis hermanos, Dios nos provee a nosotros el poder para vencer el pecado, pero nosotros necesitamos apropiarnos de ese poder que Dios pone a disposición nuestra para que podamos ser vencedores y victoriosos en la batalla contra el pecado. Así que la Biblia deja claro, mis hermanos, que nuestra obligación es ser llenos del Espíritu Santo. Y únicamente en tanto que andamos en el Espíritu, es que nosotros no vamos a satisfacer los deseos de la carne. La carta a los Gálatas, en el capítulo 5 también, dice la palabra de Dios, allí, gloria al Señor para siempre, acerca de esta parte que nos corresponde a nosotros. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice en el versículo 16 de Gálatas capítulo 5.
Así que es un mandato divino que nosotros, dice, andemos en el Espíritu. Y solamente por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nosotros vamos a encontrar la victoria y el poder para no satisfacer los deseos de la carne en cada uno de nosotros. Ahora, una pregunta, por supuesto, muy importante es, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque esto de ser lleno del Espíritu Santo suena como algo místico, como algo que solamente está reservado para los pastores, para los predicadores, para los misioneros, pero no es así. La palabra de Dios nos muestra que la llenura del Espíritu Santo es algo que se le ordena a todo cristiano, a cada miembro del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, se le ordena eso, es una orden, sé lleno del Espíritu Santo. Y obviamente que Dios no va a demandar de nosotros nada que sea imposible de cumplir para cualquiera de nosotros. Si el Señor dice sin distinción a todo creyente, sé lleno del Espíritu Santo, eso significa que es posible para todo cristiano el ser lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es muy importante, bendito sea el Señor, que nosotros podamos considerar lo que dice la palabra de Dios acerca de la llenura del Espíritu Santo. Debemos nosotros considerar muy bien, por supuesto, eso que la palabra del Señor nos muestra a nosotros, que nos dice a nosotros con respecto a la llenura del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Entonces, esto que la palabra del Señor nos indica a cada uno de nosotros es algo que nosotros debemos conocer muy bien, que debemos considerar nosotros bien, y que la palabra del Señor a nosotros nos dice con respecto a aquello que nosotros nos corresponde y debemos hacer cada uno de nosotros. Y surgen preguntas importantes con respecto a esto de ser lleno del Espíritu Santo, porque muchas veces, digamos, se asocia exclusivamente con el bautismo del Espíritu Santo. Es importante que nosotros podamos reconocer, digamos, la diferencia que existe, bendito sea el nombre del Señor, acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hemos dicho, mis hermanos, que solamente el Espíritu de Dios puede capacitarnos a nosotros para vencer el pecado. Eso es algo que nosotros sabemos que nos enseña la palabra de Dios, y que por supuesto tenemos nosotros por cierto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando nosotros llegamos a considerar esta parte y hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, y debido justamente a la confusión que a veces se da con respecto a la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que aquí surja la pregunta: ¿la llenura del Espíritu Santo es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo? Cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo en la palabra, es otra forma de referirse al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que responder esa pregunta, por supuesto, si se trata de lo mismo.
El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a la salvación. Eso quiere decir que, eso por supuesto quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo no es algo que se da en una persona que no conoce a Dios, sino en una persona que ya ha conocido al Señor. En Lucas capítulo 24, el versículo 49, solamente como para citar una, para dar alguna referencia bíblica de las muchas que hay en la Escritura. Dice la palabra de Dios que el Señor, luego que resucitó y que se presentó a sus discípulos, el versículo 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Este mandato del Señor a los discípulos, a quienes Él se refiere como la promesa del Padre que sería enviada sobre los discípulos, les dice que se queden en Jerusalén y que esperen hasta ser investidos de poder de lo alto. Lo que tenemos que decir, mis amados hermanos, es que, por supuesto, aquí el Señor le está diciendo esto, o estas indicaciones, el Señor las está dando ¿a quiénes? Se las está dando, por supuesto, a discípulos que ya le conocían a Él, a discípulos que ya, digamos, a personas que ya habían tenido un encuentro con el Señor y que le conocían, por supuesto. Aquí este mandato es dado precisamente a personas que conocían al Señor, digamos, a discípulos que ya habían tenido la experiencia de la salvación. Por esa razón decimos que se trata de una experiencia que tiene que ver con personas que han conocido a Dios, personas que han tenido la experiencia de la salvación. Por eso decimos que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a la salvación y que también es una investidura de poder sobre la vida del cristiano que le capacita para ser testigo eficaz del Señor. En Hechos capítulo 1, el versículo 8, dice allí la palabra de Dios. Dice que le dice el Señor a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el bautismo del Espíritu Santo podemos nosotros definirlo de esas dos maneras, que es una experiencia que ocurre al creyente después, digamos, una experiencia diferente a la salvación, y que también es una investidura de poder sobre la vida del cristiano que le capacita para ser un testigo eficaz del Señor. Es cierto que algunas personas se refieren al bautismo del Espíritu Santo y dicen, algunas personas, que el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento de la salvación. Seguramente nosotros hemos escuchado varios comentaristas o expositores bíblicos que enseñan, y sobre todo tiene que ver con, pues, con personas que, digamos, son, ¿cómo le digo? Son escépticos con respecto, digamos, a los dones del Espíritu Santo, a todo lo que tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo, con avivamiento. Estas personas, digamos, son precisamente los que dicen que el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el mismo momento de la salvación. Sin embargo, cuando nosotros vemos la experiencia que tuvieron los discípulos del Señor, nosotros vemos que ellos primero conocieron a Jesucristo. No podemos decir, porque, es decir, si el bautismo del Espíritu Santo
es algo que ocurre en la salvación. Significa que una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo en el momento que es salva. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Pues que si el bautismo del Espíritu Santo vino a los discípulos del Señor en Pentecostés, ¿qué significa eso? Que los discípulos antes de Pentecostés no eran salvos. Por supuesto que nosotros no vamos a creer en eso. Eso no tiene ninguna lógica. El Señor no hizo su obra en esta tierra con hombres no salvos. Nosotros sabemos una cosa, que dice la palabra del Señor, que el mismo Señor Jesucristo está hablando acerca de los discípulos en San Juan capítulo 17 y simplemente le dice al Padre Celestial en esa oración de rendición de cuentas de San Juan capítulo 17, donde el Señor hace la salvedad con respecto a aquellos que estaban con él. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 17, en el versículo 12. Gloria a Dios. Dice allí la palabra de Dios que el Señor, hablando al Padre, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Eso quiere decir, y como dice en San Juan 17, 16, y por supuesto aquí todavía no había ocurrido Pentecostés, mis hermanos. Y el Señor habla de ellos, de sus discípulos, y dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso quiere decir, hermano, o sea, cuando el Señor se refiere a sus discípulos, se refiere a los que me diste. Y en San Juan 17, 9, el Señor dice al Padre: tuyos son, o sea que pertenecían al Padre. Dice también la palabra de Dios, en fin, o sea, todos los términos que hay ahí, que no son del mundo, que tuyos son, dice al Padre, pidiendo al Padre: santifícalos en tu verdad, por ello yo me santifico a ti mismo. Dice también la palabra de Dios: ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Todos estos términos que nosotros encontramos aquí, que el Señor usa para referirse a los discípulos, está claro, hermano, que los discípulos eran salvos. Amén. Los discípulos eran salvos. Entonces, si el bautismo del Espíritu Santo se recibe en el momento de la salvación, entonces eso forzosamente quiere decir que entonces los discípulos no eran salvos o no fueron salvos sino hasta Pentecostés, lo cual no tiene ningún fundamento ni ninguna base bíblica, sino que lo que vemos en la experiencia de los discípulos es que ellos ya eran salvos, conocían al Señor, tenían una relación con Cristo y pertenecían a Cristo. Y por supuesto, todo lo que sigue en adelante demuestra que estos eran de Cristo, que habían creído en Él, que habían sido salvos. Y entonces Pentecostés no viene a ellos, digamos, para salvarlos o como una experiencia de salvación, sino como una experiencia adicional que los capacitaba a ellos para proclamar las buenas nuevas en virtud de esa misión tan importante que el Señor le encargó a aquellos discípulos. Yo pienso, mis hermanos, que eso está muy claro en la palabra del Señor. No podemos decir esto. Hay algunos otros que creen que, digamos, que y dicen, afirman que si alguien no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no es salvo. Dicen otros grupos, como por ejemplo los Solo Jesús, que si alguien no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no es salvo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es para cristianos, es para gente que ha sido salva, que ha nacido de nuevo. Y esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo lo que viene es
a capacitar, a llenar de poder, a darle una investidura de poder a ese creyente para que pueda después ser un testigo eficaz del poder de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, y que podemos decir con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia repetitiva. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es una experiencia que se repite en la vida del cristiano a lo largo de su vida cristiana en esta tierra. Esto, la llenura del Espíritu Santo, es una experiencia repetitiva a diferencia de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia única. Entonces, esa es la diferencia principal que hay, hermanos, entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que ocurre una sola vez en la vida. Nadie puede decirle, Señor, bautízame otra vez, porque el bautismo del Espíritu Santo bíblicamente es una experiencia única en la vida del cristiano. Pero la llenura del Espíritu Santo es, y se refiere precisamente a una experiencia que se repite a lo largo de la vida cristiana. Cuando nosotros analizamos esa palabra en el hebreo, en el griego, en Efesios 5:18, cuando dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, si nosotros pudiéramos literalizar esa expresión de acuerdo a lo que nos dice ella originalmente en el griego, nos diría, seguid siendo llenos del Espíritu. Ese es el sentido. Es decir, la expresión en Efesios 5:18 se refiere a la llenura del Espíritu Santo como algo que se repite, ¿sí? Es decir, como una experiencia continua. Bendito sea el nombre del Señor, para que nosotros tengamos claro ese aspecto. Bendito sea Dios. Bien, mis hermanos, miremos algunos versículos bíblicos que nos hablan acerca de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, antes de continuar, quiero que tengamos claro ese aspecto, que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se repite a lo largo de la vida cristiana y que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia única. Ocurre una vez en la vida del cristiano. Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Otra cosa que usted va a notar, hermano querido, cuando miramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento acerca de la llenura del Espíritu Santo, que no siempre cuando en el Nuevo Testamento encontramos una referencia a la llenura del Espíritu Santo, no siempre está asociada con el hablar en lenguas. Por eso decimos que llenura del Espíritu Santo y bautismo del Espíritu Santo son dos experiencias diferentes, aunque a veces, por ejemplo, puede ocurrir de manera, o sea, ¿cómo quiero explicarle, mi hermano? La llenura del Espíritu Santo no quiere decir que necesariamente involucra el hablar en lenguas, pero que en algunas ocasiones está asociado con el hablar en lenguas. No siempre cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo se refiere a hablar en lenguas. Algunas veces ocurre, otras veces no ocurre. No es, digamos, algo que sucede forzosamente en la vida del cristiano. O sea, asociar siempre llenura del Espíritu Santo con hablar en lenguas. No siempre ocurre. Aquí, por ejemplo, dice entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Aquí no dice que Pedro habló que no habló lenguas el apóstol Pedro. Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel y dio un mensaje inspirado por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo llenó completamente al apóstol
para dar este discurso. Sin embargo, la Biblia no dice que Pedro habló en lenguas. Ahora, otra de las experiencias de lo que nosotros debemos considerar, bendito sea Dios, acerca de esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo, o mejor dicho, considerando otros textos bíblicos que nos hablan de esta experiencia. Tenemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, una vez más, donde la Biblia nos dice, en Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En Hechos 9:17, gloria a Dios, para tener, digamos, lo que nos dice allí, dice, para que sea lleno del Espíritu Santo. Dice el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Por supuesto, aquí no se menciona el hablar en lengua, ¿cierto? Pero entonces surge, por supuesto, la pregunta. ¿El apóstol Pablo fue bautizado con el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Pues simplemente, hermanos, nosotros creemos que en esa experiencia que Pablo tiene cuando Ananías ora por él, recordemos que muchas veces en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, se menciona que el bautismo del Espíritu Santo se recibía también por la imposición de manos de los apóstoles, ¿cierto? Entonces, yo creo, aunque la Biblia no dice, digamos, así llanamente, así claramente, de que Pablo fuese bautizado con el Espíritu Santo, pues tenemos nosotros absolutamente claro que el apóstol fue bautizado con el Espíritu Santo, porque para la obra que hizo el apóstol Pablo es imperativo, es obvio que él recibió el bautismo del Espíritu Santo y que muy seguramente, digamos, fue en esta experiencia. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, en la Escritura, bendito sea el nombre del Señor, dice, por ejemplo, en Hechos 2:4, nos dice ahí algo muy interesante que yo quiero explicar también, hermano. Gloria a Dios. Sí, en Hechos 2:4 dice ahí la palabra de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Entonces, usted notará, hermano, que se está hablando, por supuesto, de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo que tuvieron los apóstoles. Entonces, tenemos que decir, hermanos, que así como en la Escritura, en algunas ocasiones, digamos, cuando se habla de la santificación, hay ocasiones en que la Biblia se refiere a la santificación como a la obra que Dios hizo en el creyente en el momento de su salvación. Pero hay otros pasajes de la Biblia que también se refieren a la santificación, pero que ya se refieren es a la parte que hace el cristiano. Es decir, en eso que dice la Biblia de perfeccionar la santidad en el temor de Dios, porque la santidad tiene esos dos aspectos. Entonces, también tenemos que decir que hay algunas veces donde el ser lleno del Espíritu Santo, digamos, es otra palabra o es otra manera de referirse al bautismo del Espíritu Santo, aunque, digamos, eso tenemos que decirlo que después, cuando ya, por ejemplo, se hablan de las cartas pastorales, de las epístolas, de las cartas a las iglesias, ya vemos, hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo
se refiere, digamos, a ese proceso a través del cual el cristiano se rinde a Dios y le permite al Espíritu Santo tomar control total de su vida. Entonces, quiero dejar claro esto. Digamos que hay ocasiones, y muy pocas, por cierto, donde la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo y lo asocia con el bautismo del Espíritu Santo. Pero no, pero más adelante, por ejemplo, cuando se hablan en las cartas, sobre todo en las cartas paulinas, ya se refiere a la llenura del Espíritu Santo, digamos, como a la experiencia repetitiva que tiene el cristiano, en la cual él le permite al Espíritu Santo tomar control total de su vida. Gloria a Dios. Eso, digamos, como a manera de claridad. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Seguimos adelante entonces, mis hermanos, considerando estos textos de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, en esta experiencia que el apóstol Pablo tiene, es muy seguramente que ahí Pablo recibió el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 13:52 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hechos 13:9 y 10. Aquí la Biblia nos presenta a Pablo lleno del Espíritu Santo, pero no quiere decir que ahí lo estaba bautizando el Espíritu Santo, porque esa era una experiencia que Pablo ya había tenido antes, sino que ahora Pablo está lleno del Espíritu Santo para declarar esta palabra de juicio sobre este hombre que procónsul que trataba de impedir que esta persona que trataba de impedir que otro recibiera la palabra de Dios. Me refiero al mago Elimas, que es el que trataba de impedir que el procónsul Sergio Paulo recibiera la palabra de Dios. Y por eso Pablo pronuncia este juicio, dice, lleno del Espíritu Santo. Entonces, también por supuesto que esa llenura del Espíritu Santo tiene que ver, hermanos, con la capacitación de Dios para declarar la palabra del Señor. Dice Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por supuesto que cuando miramos esto, se refiere precisamente a que ellos estaban llenos de gozo y que ellos mostraban por su comportamiento, por su vida, que estaban llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les había llenado sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Esto. Por supuesto también que esta expresión que nosotros encontramos en la palabra de Dios acerca de la llenura del Espíritu Santo, nos pareciera a nosotros, mis hermanos, que esa experiencia era algo o es algo particular del Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento no tiene nada que decirnos al respecto. En Hechos 2:4, el bautismo del Espíritu Santo ocurrió simultáneamente con el don de hablar en otras lenguas. Sin embargo, vemos en otras ocasiones, que ya hemos visto por los versículos que miramos anteriormente, cómo la llenura del Espíritu Santo resultó en la habilidad que los apóstoles tuvieron de hablar la palabra de Dios con denuedo. Es decir, esa llenura del Espíritu Santo asociada a esa habilidad para hablar con denuedo la palabra de Dios. Ahora, esa llenura del Espíritu Santo
no es algo de lo que se habla exclusivamente en el Nuevo Testamento. Hay versículos en el Antiguo Testamento que nos hablan a nosotros también acerca de ser lleno del Espíritu Santo. Claro, en el Antiguo Testamento se nos dice de otra forma, utilizando otras palabras en algunas ocasiones. Dice, por ejemplo, en Éxodo 28:3. Éxodo 28:3. En este pasaje de la palabra del Señor nos muestra la ocasión cuando se está capacitando, ungiendo a Aarón y a los hijos de Aarón para que fuesen los sacerdotes de Dios. Y le está hablando Dios a Moisés. Y en el versículo 3 le dice Dios a Moisés, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, dice, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. En otras palabras, mis hermanos, no fue posible, no había forma de que esas personas que, por ejemplo, trabajaron en la fabricación y en la confección de las vestiduras sacerdotales, lo pudiesen hacer por su propia cuenta. Es decir, que a ellos se les ocurriera el diseño y la manera cómo hacer, cómo elaborar esas vestiduras sacerdotales. Hermanos, eso no fue otra cosa, sino que el Espíritu de Dios los capacitó con esa sabiduría especial para que ellos pudiesen elaborar estas vestiduras sacerdotales, para que ellos pudiesen confeccionar aquellas prendas sagradas solamente, mis hermanos, por medio del Espíritu Santo, que aquí se llama espíritu de sabiduría. Y dice la Biblia, yo he llenado de espíritu de sabiduría. Usted sabe que el Espíritu Santo de Dios tiene varias manifestaciones y que también, por ejemplo, en Isaías se le menciona de varias formas. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, gloria a Dios, en el capítulo 11 de Isaías, allí se mencionan varios nombres para el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios, refiriéndose, por supuesto, al Mesías, de quien sabemos que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, que fue investido de poder para realizar esta obra. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y aquí manifiesta lo que se conoce como los 7 espíritus de Dios. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Digamos, es la manera septuple como se manifiesta el Espíritu Santo. Una cosa impresionante, que por algo es que la palabra del Señor dice, el Señor Jesús dijo que aquel que blasfemare contra el Espíritu de Dios no tendrá perdón jamás. Dice que ese Espíritu de Dios o ese Espíritu de Jehová es espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Esto no es otra cosa, hermano, sino manifestaciones del Espíritu de Dios. Entonces, por esa razón, cuando se habla en el libro de Éxodo, donde ya nosotros consideramos nosotros, capítulo 28 de Éxodo, gloria a Dios, donde dice que yo he llenado de espíritu de sabiduría. Esa es otra forma, mis hermanos, de decir que el Espíritu Santo había llenado a estas personas, capacitándolos para hacer esa obra de fabricar las vestiduras sacerdotales.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, son personas que fueron capacitadas especialmente por el Espíritu Santo y que fueron llenas del Espíritu Santo para hacer una tarea especial en esto que tuvo que ver con el tabernáculo y los oficios sacerdotales. Ahora, para mirar otros versículos y otras personas que en el Antiguo Testamento fueron capacitadas de manera especial para poder llevar a cabo esas tareas especiales. Por ejemplo, miremos también, gloria a Dios, porque tenemos más referencias en la palabra del Señor acerca de esta llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora, digamos que si usted me pregunta, o sea, pastor, que en el Antiguo Testamento hubieron personas, si fueron llenos del Espíritu Santo, ¿significa eso que estas personas, digamos, estuvieron todo el tiempo, o el Espíritu Santo residió, vivió en aquellas personas permanentemente? Por supuesto que en el Antiguo Testamento no existía la plenitud del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo residiera de manera permanente en una persona, sino que esa es una gracia exclusiva del Nuevo Testamento. Solamente es en el Nuevo Testamento, porque si no, entonces no tendría sentido aquella profecía de Ezequiel donde, o de Joel, donde dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y que el Espíritu Santo estaría de manera permanente en los creyentes. Eso es algo exclusivo del Nuevo Testamento. Miremos el caso de Bezaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá. Dice los versículos 2 y 3 de Éxodo 31. Dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí vemos, por ejemplo, que la Biblia nos dice que Bezaleel fue lleno del Espíritu de Dios, por supuesto, para hacer todo ese trabajo que hizo este hombre en lo que tenía que ver con los utensilios del tabernáculo. No había otra manera, mi hermano, de que toda esa digamos, todo lo que había en el tabernáculo, los elementos del tabernáculo, fuesen hechos, diseñados o imaginados por alguna persona en particular. Eso fue simplemente la revelación divina. Eso que pudieron hacer estas personas fue porque el Espíritu Santo los llenó y los capacitó para hacer ese trabajo especial. Con respecto a lo que vimos en Isaías 11:2, donde se llama, entre otros, al Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, vemos que también aquí se menciona llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, porque sabiduría e inteligencia es lo que hay en el Espíritu de Dios también. Por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios acerca de Josué, Deuteronomio 34:9, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. En otras palabras, que la obediencia de los hijos de Israel a Josué fue también el resultado de que fue lleno del Espíritu de Dios. Esa fue, digamos, eso fue algo que pudieron ver los israelitas en Josué y que debido a eso pues pudieron someterse a él también. En otras palabras, Josué no hubiese podido ser el líder de Israel
si el Espíritu Santo no hubiese de alguna forma llenado su vida, capacitándolo para hacer esa tarea. Y por eso, mis hermanos, en este tiempo, nosotros no podemos ser verdaderos siervos de Dios a menos que el Espíritu de Dios nos capacite para ello. Por eso algunos lamentablemente han tropezado, han fracasado y se han equivocado y han terminado mal porque han llegado a creer en algún momento de sus vidas que lo que hacen, que ellos son dueños y que controlan lo que ellos hacen o los dones que tienen. Cuando, mis amados hermanos, nosotros no somos dueños del don que tenemos. El don que tenemos lo recibimos por la gracia de Dios y porque el Espíritu Santo nos ha capacitado. ¿Para qué, hermanos? Para dar la palabra con sabiduría, para tener entendimiento en las Escrituras, para poder ser maestros de la palabra, para poder orar por una persona y que reciba sanidad, para poder darle una palabra de conocimiento a alguien y decirle algo que solamente esa persona y Dios sabía. Eso es algo que solamente lo podemos hacer por el poder y la capacitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos hombres comunes y corrientes, hermano mío. Lo único que nos hace distintos es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es el poder y lo que Dios ha puesto, sus dones, sus talentos que ha puesto en nuestra vida. No somos dueños de eso, hermano querido. No somos dueños de eso. Por eso es que cuando una persona que sirve a Dios se siente dueño de los dones y no entiende que es solamente un administrador de esos dones, esa persona termina mal. Le ocurre lo de Sansón, que pensó que su fuerza o sea, que la fuerza que se manifestaba en él era de él y que él podía controlar el don y manejarlo como quisiera, hasta que Dios intervino y dice la Biblia que Dios se apartó de él y Sansón vino a ser un hombre como cualquier hombre. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, si hay algo especial con nosotros, es simplemente porque Dios está en nosotros, porque el Espíritu Santo ha puesto su gracia en nuestra vida. Y si Él no está con nosotros, somos nada, mi hermano. Y no podemos hacer absolutamente nada. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, además de Josué, dice aquí, no todos los creyentes experimentan la llenura del Espíritu Santo. Esta es una gran verdad, hermano mío. No todos los cristianos experimentan la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, por eso, manda de forma imperativa a no embriagarnos con vino, sino a ser llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, mis hermanos, si Efesios nos dice a nosotros, el Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pablo, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, es un mandato de Dios a todos nosotros los cristianos a ser llenos del Espíritu Santo. Y si Dios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, significa, mis hermanos amados, que está de parte de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el Espíritu Santo nos quiere llenar a nosotros, pero que eso va a ocurrir si nosotros se lo permitimos. Si permitimos al Espíritu Santo que tome control total y absoluto de cada una de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es una gran verdad que encontramos en la palabra del Señor, mis amados hermanos. Esa llenura que menciona la palabra de Dios, esa llenura del Espíritu Santo, que es una orden a todo creyente que manda a Dios a ser lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que está de nuestra parte. Quiere decir que si un creyente no experimenta en su vida la llenura del Espíritu Santo, es su exclusiva responsabilidad. No es que Dios no quiera llenarle,
No es que el Espíritu Santo no tenga la capacidad de llenarle, sino que la persona simplemente no permite que esa llenura se haga realidad y se haga patente en su vida. Bendito sea Dios. Entonces, el apóstol Pablo no nos está dando una opción, sino un mandato inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el mandato? El mandato es ser lleno del Espíritu. Pero lamentablemente, aunque esto es un mandamiento divino, un mandato de Dios, no todos los cristianos experimentan esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas depende de cuánto nosotros estemos en condiciones de cederle el control de nuestras vidas a Dios. Es decir, hermano, que la llenura del Espíritu Santo se da a partir de nuestra rendición a Él. En la medida que nosotros nos rindamos al Espíritu Santo, vamos a experimentar más esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. En esa medida que nos rendimos a Dios, en esa misma medida, el Espíritu de Dios hace su trabajo en nosotros. El Espíritu Santo no va a obligar al cristiano a lo que no quiere. Simplemente en la medida que el cristiano se rinda, el Espíritu Santo actúa. Esta llenura del Espíritu Santo se da a lo largo de la vida del cristiano y es una experiencia que todo cristiano debería experimentar. Todo cristiano debería experimentar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Es esta llenura del Espíritu Santo lo que va a permitir vivir una mejor vida de obediencia y también hacer el mejor uso de los dones espirituales. Mis amados hermanos, esta es una verdad que nosotros debemos tener muy clara en cada una de nuestras vidas, mis hermanos. Esto de permitir al Espíritu de Dios que tome el control de nuestras vidas. Recordemos que esta llenura del Espíritu Santo se da a lo largo de la vida del cristiano y que es una experiencia que Dios desea que todos nosotros experimentemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a suceder en la vida de un cristiano que no permite al Espíritu de Dios llenar su vida? Entonces, sencillamente, mis hermanos, todo verdadero cristiano entiende y comprende el valor tan grande que tiene el permitirle al Espíritu Santo que llene su vida. ¿Por qué, hermano? Porque es que en la medida que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, ¿eso en qué nos va a ayudar o a beneficiar a nosotros? Pues, hermano, si el Espíritu Santo llena nuestras vidas, vamos a ser más obedientes a la palabra de Dios. Vamos a vivir más en obediencia a lo que el Señor nos dice en su palabra. También otra de las cosas que va a ocurrir es que vamos a poder hacerme, o sea, como estamos llenos del Espíritu Santo, pues los dones del Espíritu Santo se van a manifestar a través de nuestras vidas. Y en la medida que esos dones se manifiesten, pues nosotros vamos a aprender a hacer un uso correcto de los dones del Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. Yo quisiera, mis hermanos, en este momento, gloria a Dios, digamos como para no dejar esto aquí en el aire o de manera inconclusa, si de pronto hay alguna pregunta que ustedes quisieran hacer referente a este tema de la llenura del Espíritu Santo. Quisiera saber, mis hermanos, si nos ha quedado claro la diferencia que existe entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Porque luego lo que vamos a ver es aquellas cosas que nosotros podemos hacer
para permitir esa llenura del Espíritu Santo y cuáles son las cosas que hace una persona llena del Espíritu Santo. Es decir, cómo se manifiesta en nuestras vidas esa llenura del Espíritu Santo. Porque es que algunas veces asociamos, hermanos, asociamos la llenura del Espíritu de Dios solamente con hablar en lenguas, con profetizar, con reprender, echar fuera demonios y todo eso. Pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ver también con la vida que nosotros vivimos, hermano mío. Es decir, en cómo vamos reflejando en una mayor medida el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, si no hay ninguna pregunta al respecto, quiere decir entonces que quedó claro, gloria a Dios. O si hay alguna duda con respecto a esto, hermano. Hermano Samuel, yo tengo una preguntita. Mi hermano Jorge Eliezer. Amén. Sí, hermano Samuel. A ver, de pronto no me quedó muy claro la cuestión de una persona creyente cristiana que con el transcurrir del tiempo no haya gozado de esa experiencia con el Espíritu Santo. ¿Qué va a ocurrir con esta persona espiritualmente? Excelente pregunta, mi hermano Jorge Eliezer. Muy buena pregunta la de mi hermano Jorge Eliezer. Bien, mis hermanos, digamos, ¿qué ocurre con una persona que no le permite al Espíritu Santo que llene su vida? Ahora, una de las cosas que debemos tener muy clara, mis amados hermanos, es que no quiere decir que el Espíritu de Dios está viviendo en el cristiano. Todo cristiano, ya nosotros lo vimos anteriormente, ¿cierto? Por eso quise que viéramos primero la parte de la justificación, de la regeneración y de la santificación, para que nosotros tuviésemos claro que cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo es, o sea, que el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu. Todo cristiano que ha nacido de nuevo, que sinceramente se ha arrepentido y le ha dado su vida a Cristo, esa persona pertenece a Dios, por cuanto dice Efesios que ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La persona tiene, el creyente tiene el Espíritu Santo dentro de él. Ahora, mis hermanos, pero lo que ocurre es que aunque el Espíritu de Dios esté viviendo en el cristiano y esa persona es salva, si esa persona en su vida no permite, no se rinde al Espíritu Santo para que tome control de todo su ser, pues ese cristiano va a pasar muy malos ratos. Va a ver, por ejemplo, se va a encontrar débil frente al pecado, debilitado frente a las tentaciones. Ese cristiano, digamos, va a ser una persona temerosa en el servicio a Dios, siempre va a estar por allí oculto detrás, siempre va a ser una persona temerosa en cuanto a compartirle la palabra de Dios a otros, en cuanto al servicio a Dios. Entonces, lo que quiere decir, hermano, es que una persona que no permite, un creyente que no le permita al Espíritu Santo que llene su vida, que de pronto no ambicione el ser lleno del Espíritu Santo, será un creyente que va a verse en muchas dificultades, que va a enfrentar muchos tropiezos y caídas. No estoy diciendo que esa persona pues va a perder su salvación, pero de todas maneras, mis hermanos, si esa persona descuida su vida y permite que la carne tome control de su ser y que entonces la carne le domine, pues sí, esa persona puede llegar a apartarse del Señor, puede llegar digamos, digamos una persona, un creyente que se apartó de Dios, que de pronto cometió adulterio y que sigue practicando el adulterio, diríamos nosotros, pues, ¿qué pasa? Si el Señor viene, pues esa persona, lamentablemente, esa persona si muere así se pierde, porque la Biblia no dice que los adúlteros inconversos no heredarán el reino de Dios. La Biblia simplemente dice los adúlteros.
así tenga conocimiento de la palabra o no lo tenga, si está en adulterio no puede ver el reino de Dios, o sea, no es salva esa persona, si se muere así se pierde. Entonces, mis hermanos, por esa razón, es decir, la misma experiencia negativa de verse, digamos, abofeteado por el pecado, dominado por el pecado, eso tiene que hacer que el creyente sienta y vea la necesidad de buscar la llenura del Espíritu Santo precisamente para fortalecerse y vencer el pecado que quiere dominar su vida. Entonces, por esa razón, ¿qué es lo que ocurre con el creyente que no permite que el Espíritu Santo llene su vida? Pues no estoy diciendo que si Cristo viene, no es salvo y se va a quedar, porque la persona es salva, ¿por qué? ¿Por tener el Espíritu Santo o por ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? ¿El creyente es salvo por tener el Espíritu Santo o por ser lleno del Espíritu Santo? Por tener el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. ¿Qué significa que el creyente tiene el Espíritu Santo? Pues que le pertenece a Cristo, que es propiedad de Jesucristo, que le pertenece a Dios. Pero ya le digo, mis hermanos, si no permitimos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, vamos a pasar muy malos ratos. Nos vamos a ver golpeados por el pecado una y otra vez, dominados por el pecado, y vamos a vivir una vida de insatisfacción. No vamos a experimentar esa vida de gozo, de saber que hemos vencido el pecado. Por supuesto, usted me dirá, pero la Biblia dice, por ejemplo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubiereis pecado. O sea, no vivimos una perfección absoluta, ¿verdad? Pero por lo menos sí vamos viendo si decidimos rendirnos al Espíritu Santo, decir siempre en nuestras oraciones, Espíritu Santo, llena mi vida, toma control total de mi vida. Señor, toma control total de mis emociones, de los miembros que hay en mi cuerpo. Toma control de esta carne, de este cuerpo y de todo lo que quiere, Señor, para no obedecerle en todo lo que me pide que yo le dé, que yo haga. Entonces, de eso se trata, mi hermano querido. La llenura del Espíritu Santo es, digamos, algo que necesitamos. Por eso Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que la solución a una vida carnal es la llenura del Espíritu Santo. Es decir, que si el Espíritu Santo llena nuestras vidas, entonces nosotros no vamos a buscar el vino, ni vamos a buscar los placeres de este mundo, porque si el Espíritu Santo nos llena, eso es lo mismo, mis amados hermanos, como por ejemplo, digamos, usted después de que almuerza y que se come un buen plato, una buena bandeja, ¿qué pasa si a usted le ofrecen una bandeja paisa en ese momento? Pues puede estar muy rica, hermano, pero usted la va a rechazar y dice, no, yo estoy lleno ya, a mí no me cabe eso. Por muy deliciosa que se vea, yo no me la voy a comer porque es que no me cabe, yo ya estoy lleno. Eso es para que nosotros entendamos, hermano querido, que si el Espíritu Santo, si permitimos que el Espíritu Santo llene, ¿qué quiere decir eso? Que se apodere completamente de nuestro ser. Significa que entonces cuando el enemigo nos ponga su bandeja también, pues como estamos llenos del Espíritu, entonces no vamos a querer satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que ocurre, mis amados hermanos. Espero que haya quedado claro este aspecto. Amén. Amén, amén. Alguien puede decir, soy un cristiano débil. Gloria a Dios. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Me habla con la sobrina de Zeneida. Yo tengo una pregunta. Sí. Amén. ¿Es bíblico el caer en un trance en el Espíritu Santo? Personas que ya dejen la función de las cosas mensales. Hermana, espéreme un momentito
porque el hermano Jorge, de pronto yo no toqué el asunto del bautismo del Espíritu Santo, como para entenderle mejor la pregunta al hermano Jorge. Entonces dice, ¿qué sucede en una persona creyente que nunca tuvo esa experiencia del Espíritu Santo? Hermano Jorge, le pregunto, ¿cuál experiencia? ¿Bautismo del Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo? Porque estamos hablando de dos experiencias diferentes. Estoy un poco confundido con eso. De pronto, más bien el bautismo del Espíritu Santo, más bien. Muy bien. El bautismo del Espíritu Santo, pues, es la constante del cristiano que da el paso y que vive en el Señor. Recordemos lo que dije al comienzo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia única que ocurre una vez. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia repetitiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos experimentando esa llenura todo el tiempo que vivamos la vida cristiana en esta tierra. Es eso. O sea, digamos que es una experiencia constante la llenura del Espíritu Santo. Mientras que el bautismo se refiere a una única experiencia. Por eso son dos experiencias distintas. Amén. Entonces, un creyente puede ser salvo, y es salvo, de hecho, sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y sin ser una persona llena del Espíritu Santo, es salvo también, mi querido hermano. Amén. 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 Gloria a Dios. Por supuesto que yo no digo esto para que alguien diga, no, pues si es así, a mí lo único que me interesa es ser salvo. Pero recuerde que si usted no le permite al Espíritu Santo que llene su vida, el pecado lo puede engañar, porque la Biblia habla del engaño del pecado, lo puede enredar el pecado y lo puede sacar de la carrera, mi hermano. Por eso es que el ser lleno del Espíritu Santo es un mandato bíblico. Antes bien, ser llenos. Y Dios lo manda porque nosotros lo necesitamos, hermano querido. Es decir, lo voy a poner de la siguiente manera. Usted puede salir de su casa, ¿cierto? Y usted puede dejar la puerta abierta y usted regresar y no se le metió ningún ladrón, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo que si usted sale de su casa y le echa llave y de pronto hasta un candado a la puerta. Es muy diferente. Puede ser que si usted se fue y dejó la puerta abierta, nadie se meta. Pero yo le pregunto, hermano, si siempre sale y siempre deja la puerta abierta, ¿significa que siempre va a encontrar la casa igual, que no le robaron nada? No, si se va y deja la puerta abierta, puede ser que unas 2 o 3 veces no lo roben, pero llega el momento en que lo roban. Amén. Amén. Porque el dejar la puerta abierta es una oportunidad que le está dando al enemigo. Amén. Entonces, Amén. por eso digo, un creyente puede permitirse vivir sin ser lleno del Espíritu Santo y llegar al cielo. Pero no es seguro, hermano querido. No es seguro vivir de esa manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que quiere nuestra caída y porque el pecado nos quiere engañar a nosotros y nos quiere enredar a nosotros y sacarnos de la carrera. Hacer que digamos, que vengamos a ser eliminados, como dijo el apóstol Pablo. La hermana Betty tenía una pregunta, o me pareció. No, la pregunta de la hermana Geraldine. Por favor, repita. Vea, es bíblico el caer en un trance en el Espíritu Santo. O sea, la palabra trance quiere decir que una persona suspende las funciones mentales, pues normalmente. Bueno, la palabra del Señor nos da experiencias, es decir, digamos, que sucedieron. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos el caso de Ezequiel. Ezequiel utiliza mucho la expresión el Espíritu me llevó y fui levantado por el Espíritu o llevado por el Espíritu. Eso es a lo que normalmente, digamos, se le llama, ¿qué? Bueno, algunos le llaman un trance
pero digamos que se refiere precisamente a una experiencia, digamos, no donde la persona pierde los sentidos, sino que cuando Dios le permite una experiencia a una persona así, la persona no es consciente de lo que ocurre alrededor de ella, pero esa persona sí es consciente de lo que sucede, digamos, de lo que Dios le está mostrando. Lo que Dios le está mostrando a esa persona entiende lo que está pasando, ve lo que está pasando. Vemos, por ejemplo, que en medio de todo eso, por ejemplo, Ezequiel le decía, Señor, y vivirán estos huesos, y en fin, todo eso, en esas visiones y en esas experiencias, como la que tuvo, por ejemplo, la que tuvo el apóstol Pedro. El Señor le mostró un lienzo con con varios animales y él vio todo aquello. En ese momento, hermano mío, la Biblia lo llama éxtasis, un éxtasis. Quiero que miremos en la palabra para que como para que la hermana tenga una cita como más precisa, ¿no? Un éxtasis. En los Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 10, dice es que hay varios. En Hechos 10, dice el apóstol Pablo, dice acerca de Pedro, perdón, en Hechos 10:9, gloria a Dios. Nos alargamos un poquito más, ¿no, mi hermano? Eso es lo que ocurre con las preguntas, pero lo importante es aprender, mis hermanos. Hechos 10:9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, dice, cerca de la hora sexta. Entonces, digamos que esta experiencia comienza con un periodo de oración. No es que alguien estaba por allá, digamos, no, estaba jugando fútbol y vino el Espíritu Santo y le concedió un éxtasis. No, Pedro estaba orando. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, dice, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra. En el capítulo 11 también la palabra nos habla de otro éxtasis también. Bendito sea el Señor. En el 11, 5 creo que es. Pedro está refiriéndose a la misma, está, ¿cómo le digo? Está citando esa experiencia. Hechos 11:4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, Hechos 11:5, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Y empieza a hablar acerca del lienzo. Y el apóstol Pablo también habla acerca de una experiencia similar que él tuvo en Hechos 22. Hechos 22. Dice el versículo 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y empieza Pablo a hablar con el Señor acerca de lo que era él antes de conocerle. Entonces, digamos que, por supuesto, que han habido experiencias de personas que Dios les ha revelado algo, que les ha sobrevenido eso que se menciona ahí, un éxtasis. ¿Qué sucede? La persona es, digamos, transportada a otro lugar, es decir,
digamos, como que la persona sale de su cuerpo, como que la persona no es consciente de lo que ocurre alrededor en el mundo material, sino que esa persona solamente en ese momento tiene ojos para ver lo que Dios le está mostrando, para escuchar lo que Dios le está diciendo, y también la persona habla y el Señor le responde. Pero son experiencias, digamos, que Dios concede con algún propósito especial, con algún propósito especial. En eso nosotros estamos claros en que Dios no pierde el tiempo revelando supuestamente a una persona cosas que no tienen ninguna importancia, que no significan nada. Cuando Dios revela algo es porque se trata de algo importante que Él quiere dar a conocer. Entonces, por supuesto que existe esa clase de experiencias. Gloria al Señor. Ay, hermanos, aquí hay otra pregunta. Dice, pastor, una pregunta. ¿Es necesario ser bautizado en el Espíritu Santo para el servicio en la obra del Señor? Ahora, no quiere decir que una persona que no reciba el bautismo del Espíritu Santo no puede servirle al Señor. Lo que quiere decir es que una persona con el bautismo del Espíritu Santo va a servir al Señor con más poder, con más respaldo divino que una persona que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero, por supuesto que si una persona no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, puede servir. Y de hecho hay personas que lo hacen y son efectivas en el servicio que hacen, pero sí es cierto que pudiera darse un servicio mucho más efectivo. Yo lo digo por mi propia experiencia, porque yo fui uno hasta antes de ser bautizado con el Espíritu Santo y fui otro después de ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo ciertamente, después del bautismo del Espíritu Santo, yo sí vi el respaldo mayor de Dios en mi vida. Digamos que yo puedo decir esto por la propia experiencia que he tenido, mis hermanos. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta acá. Gloria al Señor. Espero que hayamos podido una vez más aprender algo más de la palabra del Señor. Ese es el propósito. Así que demos gracias a Dios por la enseñanza de su palabra. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias, mi Señor, por concederme el privilegio y el honor de poder compartir tu palabra a mis hermanos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la palabra que nos has permitido estudiar y aprender, Señor. Te pido que bendigas de manera abundante a cada uno de mis hermanos, Señor, y que la experiencia de la llenura del Espíritu Santo sea una experiencia real en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Nuestro anhelo es ser llenos del Espíritu Santo. Oh, que así sea. Que sea una realidad en cada una de nuestras vidas, para que podamos experimentar esa victoria diaria sobre toda obra de las tinieblas, sobre toda obra mentirosa de la carne también, Dios mío. Ayúdanos a anhelar cada día con mayor deseo esa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre amado, por tu palabra, y que ella quede sembrada en cada corazón, en cada vida de aquellos que la han escuchado, y produzca fruto abundante de justicia para gloria de tu nombre, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pastor, muchas gracias. A ustedes, mis hermanos, muchas gracias por su atención. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. El Señor les guarde. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Muchas gracias por todo. Dios les bendiga. Amén. Igualmente, Dios los guarde, Dios los bendiga a todos. Joel dice Amén. Saludos para todos. Saludos de parte de mi esposa también a todos. Nuri, Dios la bendiga. Dios les bendiga. Amén. Ustedes también. Dios me los bendiga a todos. Una feliz noche.
Amén, hermano. Dios los bendiga.